Buen día, chicos. Como recuerdan, estamos trabajando el proceso de domesticación de los animales. Hoy vamos a ver cuáles fueron los principales hechos que dieron lugar a la domesticación de los animales domésticos como el perro, el gato y el conejo, y el por qué estos se domesticaron a través de unos usos o beneficios que encontró el humano para domesticarlos. En primer lugar, recordemos que ese proceso de domesticación de los animales tuvo tres momentos esenciales, como fue el cambio de su comportamiento, el cambio de su morfología y el cambio de su fisiología. Como ya habíamos comentado, los animales empezaron a cambiar su comportamiento a medida que fueron entrando en contacto con los seres humanos. Es decir, que empezaron a cambiar de un estado salvaje en el que no podían convivir con los seres humanos a un estado en el que su comportamiento empezó a cambiar y cada vez era un poco más amigable con el ser humano. Luego, desde la morfología encontramos que muchos de los animales que hoy son domésticos cambiaron la forma de su cuerpo de acuerdo a ese proceso de domesticación. Recuerden que el proceso de domesticación estuvo fuertemente influenciado o atravesó por diferentes momentos, como por ejemplo el sometimiento de los animales a través del castigo físico, el encerramiento de los animales en jaulas, el amarrarlos para tenerlos siempre, digamos, como cautivos en casa y lograr ese proceso de domesticación. En ese sentido, el cuerpo de los animales empezó a cambiar, como lo vemos aquí, vemos un pastor alemán de hace muchos años y como 100 años después el cuerpo de ese pastor alemán fue cambiando de acuerdo a esos procesos de domesticación. Finalmente encontramos la fisiología, cómo la fisiología de los animales empezó a cambiar, es decir, cómo el funcionamiento interno de los animales empezó a cambiar a través del proceso de domesticación y cómo en ese proceso de domesticación uno de los elementos que influenció bastante en este proceso fue la alimentación de los animales. Entonces, por ejemplo, se podría decir que una buena parte de los animales que hoy son domésticos, en su antigüedad, cuando eran salvajes, eran animales que consumían carne y en ese proceso de domesticación, la fisiología, sus órganos internos, los órganos internos de los animalitos empezaron a cambiar, a transformarse para poder consumir otro tipo de alimentos. La domesticación del perro, como ya lo habíamos hablado en un momento, tiene que ver con esa evolución que se dio del lobo primitivo que conocemos, es el lobo salvaje de hace miles de años, y cómo ese proceso de domesticación incidió en que conozcamos las razas de perros que conocemos hoy en día. Entonces podríamos decir que el primer ancestro, el abuelito, el tatarabuelito del perro es el lobo. ¿Listo? Encontramos en ese sentido que del lobo encontramos muchísimas razas en el mundo, hay infinidad de razas y esto pues se debe al cambio de esa alimentación que se dio y al cambio del cuerpo, de la forma del cuerpo de estos lobos, ¿cierto? Entonces el hombre empezó a experimentar con los lobitos y a medida que fueron evolucionando, fueron saliendo muchas de las razas que conocemos hoy en día. Ahora bien, en cuanto a los beneficios de la domesticación del perro, resulta que el hombre encontró que al domesticar el perro podía encontrar diferentes usos en este. Por ejemplo, encontró perros para el pastoreo, es decir, aquellos seres humanos que tenían ovejas, rebaños de tal vez de vacas, ¿cierto? De muchísimos otros animales, encontró que el perro le ayudaba a cuidar y a encauzar, digamos que por los caminos, por las fincas, a estos otros animalitos. Entonces encontró que el perro le ayudaba a cuidar esos otros animales que él tenía. También domesticó al perro para cazar, es decir que algunos perros se utilizaron para cazar a otros animalitos y el hombre beneficiarse de esta caza para el alimento de los hombres. También encontró otros animales que fueron domesticados para usos como el deporte.
y otros animalitos que fueron domesticados como para el uso del trabajo, es decir, cada uno de los perros que se empezaron a domesticar y que fueron cambiando con el tiempo, el hombre fue encontrando en ellos un uso diferente o un beneficio diferente. En cuanto a la domesticación del gato, encontramos que antiguamente el gato tenía una forma salvaje, como lo vemos en la parte izquierda de la pantalla, era una forma salvaje en la que no podía convivir con los seres humanos. Hoy encontramos que los gatos son animales de compañía y una buena parte de la población tiene gatos en su casa. Dentro de los beneficios que se encontró en la historia de la domesticación del gato, el principal fue que el hombre utilizó al gato para deshacerse de plagas, como por ejemplo los ratones, en sus cultivos, en sus casas, ¿cierto? Entonces lo que empezó a hacer el hombre fue atraer al gato y empezar a domesticarlo para que el gato le ayudara a acabar con una plaga como lo eran los ratones. Ese fue el principal beneficio que encontró el hombre para la domesticación del gato, ¿cierto? Hoy en día vemos que si bien se utilizan también para deshacerse de los ratones, son animales que son utilizados principalmente para compañía, para tenerlos en casa y que acompañen a los seres humanos. Finalmente encontramos a los conejos. Entonces los conejos, al igual que los gatos, tenían una forma salvaje que empezó a cambiar a medida que se domesticó y encontramos que los conejos, uno de los principales beneficios que encontró el hombre en la domesticación del conejo fue para el consumo de su carne. Entonces lo que encontramos en la historia es que los conejos empezaron a domesticarse. Entonces el hombre empezó a tenerlos en jaulas, a tenerlos cautivos, empezó a alimentarlos y de esta manera una vez el hombre veía que los conejos tenían un buen peso, tenían bastante carne, los mataban para el consumo de su carne. Entonces ese fue el principal beneficio que encontró el hombre para la tenencia de conejos. Hoy en día vemos que si bien aún se sigue practicando el consumo de carne, también hay personas que les gusta tener como animales domésticos, animales de compañía en casa, a los conejos.